Esta historia nos habla de un hombre llamado Arthur, un mecánico cuya vida giraba en torno a los motores, la grasa y el tranquilo ritmo del trabajo diario. Siempre le había fascinado el funcionamiento de las máquinas. De niño, se sentaba durante horas en el pequeño garaje de su padre, observando cómo éste desmontaba cuidadosamente motores, apretaba tornillos y devolvía la vida a vehículos averiados. Arthur nunca entendió por qué la mayoría de la gente veía las máquinas como herramientas. Para él eran rompecabezas. Cada uno con su propia personalidad, su propio temperamento y su propia historia que contar. Para cuando cumplió 25 años, Arthur se había convertido en el mecánico más confiable de su pueblo. Gente de todas partes acudía a su modesto taller. Autos, motos, camiones, nada lo intimidaba. Poseía una habilidad casi asombrosa para diagnosticar problemas, con solo escuchar los motores u observar cómo giraba un engranaje. Tenía las manos firmes, la mente precisa y una sólida reputación. Aún así, Arthur era humilde. Nunca presumía de sus habilidades, ni siquiera cuando los vecinos se maravillaban de su trabajo. Para él, arreglar una máquina no era un logro, era un deber. Los días de Arthur seguían un ritmo predecible. Por las mañanas, dedicaba a afinar motores y reparar piezas dañadas. Por las tardes, a menudo le traían sorpresas. Un coche que no arrancaba, una moto que dejaba de funcionar misteriosamente, o un camión que había sufrido un accidente. Las noches eran más tranquilas. Limpiaba sus herramientas meticulosamente. A veces saboreaba una taza de café fuerte mientras pensaba en el último diseño que había visto o en una nueva técnica para mejorar sus reparaciones. La vida era sencilla, reconfortante y segura. Entonces llegó la guerra. Al principio empezó silenciosamente. Los rumores flotaban por el pueblo como hojas de otoño en el viento. Los soldados marchaban en los pueblos vecinos. Los rumores de movilización llegaban al taller de Arthur y oía explosiones lejanas que parecían imposibles en un lugar tan familiar. Al principio intentó ignorarlo. La guerra era algo que ocurría en otros lugares, en ciudades lejanas o tierras extranjeras. Se suponía que no debía afectarle, no allí, no en el pequeño pueblo, donde los motores rugían y los niños reían en las calles. Pero la guerra tiene una forma de romper esa ilusión. Una mañana, un convoy de camiones militares entró en la ciudad con gran estruendo, levantando polvo y suciedad por las llantas. Soldados con rostros cansados y movimientos apresurados entraron en su taller pidiendo reparaciones. Sus vehículos habían sufrido daños en las afueras y necesitaban la experiencia de Arthur para ponerlos en marcha de nuevo. Al principio dudó. Nunca había trabajado con maquinaria militar. Tanques, camiones blindados, vehículos de artillería pesada. Eran mucho más complejos que los motores que solía reparar. Y, sin embargo, no pudo negarse. Algo se despertó en él. Un sentido de responsabilidad que iba más allá de la seguridad personal o la comodidad de la rutina. Arthur comenzó a trabajar en los motores militares y se sintió cautivado una vez más. Cada tanque o camión era como un rompecabezas. Una máquina que exigía atención total. Pasaba horas inclinado sobre los motores, revisando conexiones, sistemas de aceite y engranajes, a menudo ignorando los gritos de los soldados o los sonidos lejanos de los bombardeos en los pueblos vecinos. Se dio cuenta de que su vida como mecánico lo había preparado para esto. La paciencia, la atención al detalle y la firmeza de sus manos. Todo importaba ahora más que nunca. Por la noche regresaba a su pequeño apartamento encima del taller.
Las calles, antes familiares y reconfortantes, ahora cargaban con la tensión de la incertidumbre. Sirenas, disparos a lo lejos y pasos apresurados sustituyeron las risas habituales de los vecinos y el zumbido de los motores. A Arthur le resultaba difícil conciliar el sueño. Su mente vagaba hacia las máquinas que había reparado ese día, los soldados que habían dependido de él y las inimaginables cosas que la guerra exigiría mañana. Sin embargo, a pesar del miedo y el caos, sentía una extraña claridad. Entendía su papel. No era un soldado, pero era esencial. Las máquinas que reparaba eran el sustento de los hombres que lo arriesgaban todo. Los días se confundían. Arthur trabajaba incansablemente, a veces de noche, impulsado por un sentido del deber que eclipsaba el agotamiento. Tenía las manos arañadas y cicatrizadas, la ropa manchada de aceite y hollín, pero su mente permanecía lúcida. Se ganó la reputación entre los soldados de ser capaz de devolver la vida a la maquinaria más averiada, incluso en condiciones imposibles. Y poco a poco, Arthur comenzó a comprender algo profundo. En una guerra donde predominaban las balas y las explosiones, su discreta habilidad, su comprensión de los motores, podría salvar más vidas que un solo rifle. Sin embargo, Arthur no podía prever lo que le aguardaba. La verdadera prueba no eran solo las máquinas, era la guerra misma. El caos, el miedo y el momento en que el trabajo de sus manos decidiría el destino de hombres, vidas y batallas. Pronto aprendería que la guerra exigía más que habilidad mecánica. Exigía coraje, rapidez mental y la capacidad de tomar decisiones imposibles en un instante. Y al final, Arthur descubriría que ser mecánico en un mundo en la guerra significaba arreglar más que solo máquinas. Arthur nunca se había considerado valiente. El coraje era para los soldados, para hombres y mujeres entrenados para enfrentarse a la muerte y al caos. Era mecánico, un hombre de engranajes, pistones y manchas de aceite. Sin embargo, la guerra tuvo una forma de redefinir el significado de la valentía, y Arthur aprendería que no siempre se trataba de lanzarse a un tiroteo, sino de tomar decisiones que podían significar la vida o la muerte de docenas de personas. La primera batalla llegó inesperadamente. Un pequeño convoy de tanques y camiones blindados había sido enviado para asegurar un puente estratégico en las afueras del pueblo. Arthur fue llamado, no como combatiente, sino como la persona que podía mantener los vehículos en marcha. Los soldados bromearon al principio, bromeando con él por usar casco y llevar una caja de herramientas en lugar de un arma, pero Arthur los ignoró. Sabía que su trabajo sería tan importante como sus balas, quizás incluso más. Cuando el convoy llegó al puente, estalló el caos. El fuego enemigo llovió desde las colinas. El tanque que iba en cabeza chocó contra una trampa explosiva oculta y su motor se atascó. El humo llenó el aire y los hombres se apresuraron a escapar del vehículo en llamas. Arthur corrió hacia adelante sin dudarlo, con la caja de herramientas en la mano, con la mente completamente centrada en el motor. Sintió el calor del fuego. Oyó los gritos de los soldados y vio el caos a su alrededor, pero lo único que importaba era el tanque que tenía delante. Trabajó con rapidez, moviendo las manos sobre metal y cables, buscando fallos y daños como si la propia máquina le hablara. Los minutos se hicieron horas. Los proyectiles explotaron a su alrededor, lanzando tierra y metralla, pero Arthur mantuvo la calma. El sudor le corría por la cara, mezclado con aceite, mugre y miedo, pero no se detuvo. El motor rugió, tosió y luego, milagrosamente, volvió a la vida rugiendo.
El tanque se tambaleó hacia adelante justo cuando otra explosión rasgó la tierra tras él. Los soldados vitorearon, algunos con incredulidad, otros con alivio. Arthur no pensó en sus elogios. Solo sabía que el tanque y los hombres que transportaba estaban vivos porque él había hecho su trabajo. Por primera vez, comprendió el verdadero peso de su labor. Reparar un motor ya no era un acto silencioso en un pueblo pequeño. Era una cuestión de supervivencia. Cada tornillo que apretaba, cada engranaje que alineaba, podía salvar vidas de maneras que jamás imaginó. Después de la batalla, Arthur sintió una extraña mezcla de agotamiento y euforia. La adrenalina se desvaneció, dejándolo con la mirada fija en sus manos ennegrecidas, preguntándose cómo había mantenido la calma en medio del caos. Los soldados le palmeaban la espalda, lo llamaban héroe e incluso le ofrecían cigarrillos, pero Arthur simplemente negaba con la cabeza. No era un héroe, era un mecánico haciendo lo que siempre había hecho. Solo que ahora lo que estaba en juego era inimaginablemente más importante. La noticia de su trabajo se extendió rápidamente entre las tropas. Los oficiales comenzaron a solicitar su presencia en otros puntos estratégicos, pidiéndole que evaluara vehículos dañados, reconstruyera motores a partir de escombros e improvisara soluciones que parecían imposibles. Arthur se vio moviéndose de un campo de batalla a otro, enfrentándose cada vez al delicado equilibrio entre la vida y la maquinaria. Sus días se alargaban, las noches se acortaban y sus sueños se veían atormentados por el zumbido constante de motores y explosiones lejanas. A pesar de los horrores que lo rodeaban, Arthur descubrió una silenciosa satisfacción. Las máquinas, a diferencia de los soldados, no entraban en pánico. No traicionaban ni flaqueaban bajo presión. Respondían a la habilidad, la paciencia y la comprensión. Y Arthur tenía las tres en abundancia. Cuanto más trabajaba, más comprendía que la guerra no se trataba solo de combate, sino de resolución de problemas bajo presión, improvisación y los pequeños actos de dedicación que mantenían a la gente con vida. Sin embargo, Arthur también sentía la sombra del miedo. Un cálculo erróneo, una conexión fallida, y un tanque podía fallar en el peor momento. Había visto hombres atrapados en vehículos en llamas. Había oído los gritos de quienes no podían escapar y sabía que cada motor que reparaba conllevaba una responsabilidad silenciosa. No se trataba solo de máquinas, se trataba de vidas humanas. Cada reparación se convirtió en una prueba moral. Cada motor en un salvavidas que no podía permitirse fallar. Al final de la primera batalla, Arthur se había convertido en algo más que un mecánico para los soldados. Se había convertido en un símbolo de esperanza, una fuerza silenciosa en la que podían confiar incluso cuando todo lo demás se desmoronaba. Sin embargo, se mantuvo humilde, insistiendo en que solo estaba haciendo su trabajo. Lo que no sabía es que la verdadera prueba aún estaba por venir. Una prueba que exigiría ingenio, coraje y resiliencia más allá de todo lo que jamás había enfrentado. Después de la primera batalla, la reputación de Arthur se extendió rápidamente entre las filas. Los soldados comenzaron a llamarlo el salvavidas, aunque nunca buscó tales títulos. Para él era simplemente trabajo. Arreglar máquinas era lo que sabía hacer. Pero en la guerra, saber cómo hacer algo podía marcar la diferencia entre la supervivencia y la catástrofe. La siguiente misión lo llevó a una ruta de suministro que había sido cortada por la artillería enemiga. Camiones blindados cargados con municiones y suministros médicos estaban varados,
muertos o lisiados por los constantes bombardeos. Arthur llegó a una escena que parecía un cementerio. Vehículos quemados, metal retorcido y soldados agazapados tras coberturas improvisadas, intercambiando disparos con un enemigo invisible. Arthur no dudó. Fue de vehículo en vehículo, evaluando los daños, desmontando motores, reemplazando componentes rotos con cualquier resto disponible. Trabajaba como un poseso, improvisando con cables, correas y piezas de repuesto que a menudo no encajaban. Cada clic de una llave inglesa, cada giro de un destornillador se convertía en un acto de precisión y desesperación. Un proyectil explotó cerca, sacudiendo el suelo bajo sus pies, llenándole los ojos de tierra y escombros. Pero Arthur no se detuvo. Los soldados se agacharon y gritaron, temiendo por sus vidas, mientras él mantenía las manos sobre los motores como si el caos a su alrededor no existiera. Había aprendido que el pánico era contagioso, y en ese momento su calma se convirtió en un escudo para quienes lo rodeaban. Un camión se negó a arrancar. Su motor estaba completamente destruido, una maraña de metal y cables. Arthur lo estudió con atención y luego comenzó a desmontar componentes de otro vehículo dañado cercano. Los minutos se convirtieron en horas mientras reconstruía un motor funcional con piezas que se consideraban inútiles. Cuando finalmente giró el contacto, el motor rugió y los soldados estallaron en vítores. «Señor, ha salvado este convoy», dijo uno de los oficiales con incredulidad y gratitud en la voz. Arthur simplemente asintió, secándose el sudor y la suciedad de la cara. «Solo hacía mi trabajo», dijo, aunque sabía que las palabras no reflejaban la gravedad de lo que acababa de suceder. Cada motor que reconstruía, cada vehículo que salvaba, significaba vidas salvadas. Y, sin embargo, el peligro nunca lo abandonó. Un error, un mal cálculo, y las consecuencias podían ser catastróficas. Los días siguientes fueron un torbellino de movimiento y reparaciones. Arthur se convirtió en una presencia constante en el frente, pasando de tanques averiados a camiones averiados, siempre trabajando, siempre calculando, siempre improvisando. Los soldados empezaron a depender de él no solo para reparaciones, sino también para la estrategia. ¿Dónde posicionar los vehículos? ¿Cómo mantenerlos operativos bajo fuego enemigo? ¿Qué motores podían ser utilizados para obtener piezas? Arthur se dio cuenta de que su comprensión de la maquinaria se había entrelazado con la comprensión de la supervivencia humana. Ya no era solo un mecánico, era un solucionador de problemas, una especie de estratega y un guardián silencioso. Podía ver posibilidades que otros no veían, caminos hacia la supervivencia ocultos en motores, engranajes y cables. Sin embargo, mientras trabajaba incansablemente, el precio empezó a notarse. El agotamiento lo agobiaba, el sueño se convirtió en un lujo fugaz, y la línea entre el día y la noche se difuminaba en un ritmo continuo de peligro y reparaciones. Soñaba con motores, con engranajes que engranaban a la perfección o fallaban catastróficamente, con soldados que dependían de él en momentos de miedo extremo. La guerra había transformado su vida de maneras que nunca imaginó. Pero incluso en medio del agotamiento, una extraña sensación de propósito surgió en él. Por primera vez en su vida, Arthur sintió que sus habilidades realmente importaban, que sus manos podían ejercer poder sobre la vida y la muerte, no a través de armas, sino mediante el conocimiento, la precisión y la determinación. Y sin embargo, una sombra persistía. Cada vez que oía una explosión o sentía temblar un vehículo bajo sus pies, sabía lo frágil que era su supervivencia.
Cada reparación era temporal, cada victoria fugaz. La guerra no era benévola con quienes dependían de las máquinas, ni con quienes las reparaban. Y Arthur comprendió que los mayores desafíos aún estaban por venir. Momentos que pondrían a prueba no solo su habilidad, sino también su valentía e ingenio, algo que nunca había enfrentado hasta entonces. Los soldados comenzaron a verlo de otra manera. Ya no era solo el mecánico silencioso, Arthur se había convertido en una parte esencial de su supervivencia. Un héroe silencioso cuyas acciones salvaban vidas como las armas jamás podrían. Y para Arthur eso era suficiente, por ahora. Fue una noche que se grabaría en su memoria para siempre. La luna era una delgada media luna que apenas iluminaba el paisaje destrozado del frente. Había reinado un silencio denso y antinatural, roto solo por el lejano estallido de la artillería y el ocasional susurro de movimiento. Arthur, junto con un pequeño convoy, había recibido la tarea de transportar equipo de comunicaciones vital a través de una zona en disputa. Cada centímetro del terreno estaba minado tanto con explosivos como con el peligro invisible de las patrullas enemigas. Arthur sabía que los vehículos eran viejos y estaban destrozados. Cada motor que había reparado durante las últimas semanas estaba ahora al límite de su capacidad. Subió al camión blindado que iba en cabeza, comprobando los indicadores y haciendo ajustes rápidos mientras el conductor murmuraba en voz baja sobre la maldición de esta misión. Arthur no respondió. Las palabras eran inútiles cuando la precisión y la vigilancia eran lo que los mantenía con vida. A mitad del viaje se produjo la emboscada. Una repentina lluvia de disparos rasgó la noche, interrumpida por el rugido ensordecedor de los proyectiles al explotar. Neumáticos destrozados, motores apagados. Se oyó un grito y los soldados se agacharon instintivamente. El convoy se sumió en el caos, con hombres gritando, motores humeando y la oscuridad ocultando la verdadera magnitud del ataque. Arthur reaccionó al instante. Saltó del camión de adelante a un vehículo averiado, cuyo motor se había apagado a mitad de camino. La cabina estaba llena de impactos de bala, y un soldado aterrorizado se acurrucaba dentro, paralizado. «No podemos moverlo, señor», gritó el soldado. Arthur ignoró el pánico. Sus manos trabajaban como máquinas entrenadas, recableando circuitos dañados, reconectando líneas de combustible e improvisando piezas con los restos cercanos. Saltaban chispas al rebotar las balas a su alrededor. El tiempo se estiraba y se comprimía simultáneamente. Los minutos parecían horas. Cada decisión tenía un peso inmenso. La experiencia de Arthur con motores se convirtió en un salvavidas. Volvió a arrancar el camión justo cuando otro proyectil impactaba en el suelo a solo 10 metros de distancia. El soldado que iba dentro lo miró con los ojos muy abiertos, incapaz de comprender la calma que este hombre podía mantener en medio de semejante carnicería. Arthur simplemente asintió, indicándole que condujera, y saltó al siguiente vehículo. La emboscada era implacable. Los vehículos explotaban, creando muros de fuego y humo. Los soldados caían, algunos heridos, otros paralizados por el miedo. Pero Arthur pasaba de un motor a otro, conectando baterías, cambiando correas y recableando los encendidos con una precisión casi sobrenatural. Con cada motor que resucitaba, más miembros del convoy podían escapar del cerco. En un momento dado, un proyectil pesado impactó en un viejo camión cisterna que acababa de reparar. Las llamas estallaron al instante y el calor le quemó el pelo y la ropa. Sin dudarlo,
Arthur agarró un extintor y se adentró en el infierno, extinguiendo las llamas y arrastrando al aterrorizado conductor a un lugar seguro. Estaba quemado, maltrecho y respirando humo, pero no podía detenerse. Vidas dependían de él. Al amanecer, la emboscada había terminado. Solo la mitad del convoy había sobrevivido, pero sin la intervención de Arthur, nadie lo habría logrado. Los soldados lo miraban con una mezcla de asombro e incredulidad. Los comandantes susurraban sobre su trabajo milagroso, aunque Arthur restaba importancia a sus elogios. «Solo hice lo que tenía que hacer», murmuró con la voz ronca y la mirada cansada pero penetrante. Esa noche, en el silencio posterior al accidente, Arthur vagó entre los escombros, calculando el coste en silencio. Cada vehículo destruido era un recordatorio de la frágil línea entre la supervivencia y la muerte. Cada vida salvada era un testimonio de improvisación, habilidad y calma bajo fuego. Sin embargo, una preocupación persistente persistía en su mente. La próxima vez, la emboscada podría ser más grande, más coordinada, y sus habilidades podrían no ser suficientes. Los soldados comenzaron a comprender algo profundo sobre él. Arthur no era solo un mecánico. Era un solucionador de problemas en el sentido más puro. Un hombre que podía navegar en el caos con habilidad, coraje y una calma casi inquietante. Y aunque insistía en que solo hacía su trabajo, quienes presenciaron sus acciones lo sabían mejor. Este hombre era un guardián, un héroe silencioso cuya pericia había salvado más vidas que nadie con un arma. Al amanecer, tiñendo el campo de batalla de un dorado pálido, Arthur se permitió un breve momento de reflexión. Los motores zumbaban a lo lejos, los soldados se reagrupaban y la guerra continuaba. Pero en medio de ese caos, una cosa era segura. Mientras tuviera manos, herramientas y determinación, podría mantener a la gente con vida. Incluso si eso significaba enfrentarse solo a la furia de la guerra. Sin embargo, en lo profundo de su mente, una voz silenciosa le advertía: todo milagro tiene sus límites. Y pronto, Arthur se enfrentaría a un desafío para el que ninguna habilidad, ningún coraje ni improvisación podrían prepararlo del todo. Los días posteriores a la emboscada transcurrieron entre reparaciones, informes y preparativos para la siguiente misión. Arthur tenía las manos doloridas, la ropa perpetuamente manchada de grasa y hollín, pero su mente se mantenía lúcida. Los soldados comenzaron a tratarlo con una mezcla de respeto y un asombro silencioso. Para ellos era más que un mecánico. Era un símbolo de que incluso en los rincones más oscuros de la guerra, la habilidad y el ingenio podían inclinar la balanza entre la vida y la muerte. Entonces llegó el informe de inteligencia que definiría la siguiente prueba de Arthur. El enemigo había fortificado un punto de suministro estratégico y, sin tomarlo, las fuerzas aliadas corrían el riesgo de quedar aisladas de los refuerzos. El problema era fácil de plantear, pero casi imposible de ejecutar. El convoy necesitaba entregar suministros directamente a través de un campo de batalla activo, donde nadie había sobrevivido más de unas pocas horas bajo fuego enemigo. Arthur se ofreció como voluntario para preparar los vehículos. Necesitaremos toda la velocidad, que cada motor funcione a la perfección, les dijo a los comandantes, quienes lo miraron como si estuviera loco. Este no es un trabajo para un solo hombre, Arthur. Es una trampa mortal. Pero Arthur solo asintió. En las trampas mortales era precisamente donde sentía que podía marcar la diferencia. Durante los 2 días siguientes, Arthur trabajó incansablemente. Desmontó motores, canibalizó maquinaria vieja
y reconstruyó camiones que habían sido declarados irreparables. Ideó un blindaje improvisado y redirigió la línea de combustible para prevenir incendios y ajustó cada vehículo para obtener el máximo rendimiento bajo estrés extremo. Los soldados observaban, a menudo con miedo de hablar, pero aprendiendo a confiar en su juicio como nunca antes. La noche de la misión, el convoy avanzaba en silencio por el paisaje destrozado. El aire estaba cargado de tensión, cada sombra una amenaza potencial. Arthur iba en el vehículo líder, monitoreando constantemente los motores, solicitando ajustes por radio y tomando decisiones instantáneas para evitar minas y emboscadas. El convoy se convirtió en una máquina viviente, sus movimientos orquestados por la meticulosa atención de Arthur al detalle. Entonces llegó la primera emboscada. Soldados enemigos emergieron de trincheras y edificios en ruinas, disparando con precisión y con la intención de destruir. Las explosiones sacudieron el convoy, lanzando polvo y escombros al cielo nocturno. Arthur entró en acción. Un camión perdió el contacto. Se subió encima, reconectando los cables, expuestos bajo fuego, mientras las balas rebotaban a su alrededor. Los frenos de otro vehículo fallaron. Arthur improvisó un control manual, guiando al conductor a través de un laberinto de calles en ruinas y cráteres repentinos. Las horas transcurrieron en una neblina de humo, ruido y experiencias cercanas a la muerte. Los soldados se movían como sombras, confiando ciegamente en las instrucciones de Arthur. Su conocimiento de la maquinaria, su calma bajo presión y su capacidad para improvisar de maneras que desafiaban la lógica mantuvieron al convoy en movimiento. En el tramo final, el convoy quedó acorralado cerca de un puente destruido. Las fuerzas enemigas habían previsto la ruta y la huida parecía imposible. Arthur saltó de un vehículo a otro, ideando una solución de último minuto. Con repuestos y materiales de camiones destrozados, construyó una rampa improvisada y reforzó el chasis de un camión dañado. Uno a uno, los vehículos avanzaron a toda velocidad, cruzando el terreno en ruinas mientras el fuego enemigo destrozaba la noche. Cuando el último camión abandonó la zona de peligro, reinó el silencio. El humo persistía, los incendios ardían lentamente y los soldados se miraban con incredulidad. Muchos esperaban la muerte, pero gracias a Arthur, casi todos habían sobrevivido. No sonrió ni presumió. Simplemente se limpió el hollín de las manos y comenzó a revisar los motores de nuevo. Esa noche, Arthur comprendió algo profundo. La habilidad y el coraje podían salvar vidas, pero traían consecuencias. El desgaste físico y emocional fue inmenso. Los soldados que antes lo habían tratado como un mecánico más, ahora lo veían como un líder, un guardián. Y en el fondo, Arthur sabía que ninguna preparación podría protegerlo del desafío definitivo que se avecinaba. Una prueba que lo llevaría más allá de los límites de los motores, la improvisación e incluso el coraje. Al amanecer se encontraba entre el convoy, contemplando el horizonte. La guerra estaba lejos de terminar, y el campo de batalla se cobraría muchas más. Pero por ahora, una verdad permanecía. En el caos de la destrucción, se había vuelto indispensable. Y pronto tendría que afrontar el momento en que sus manos y su mente podrían ya no ser suficientes para salvar a quienes dependían de él. Los días posteriores a la misión del convoy transcurrieron en una tensa calma. A Arthur le dolían las manos por cada cable soldado, cada motor reconstruido bajo fuego, pero el agotamiento no era solo físico.
La mirada agradecida de cada superviviente le recordaba que el campo de batalla exigía más que habilidad. Exigía vigilancia constante, adaptabilidad y una valentía que las máquinas por sí solas no podían proporcionar. Llegó una nueva misión, una que desafió a Arthur de una forma inesperada. La inteligencia indicaba que una unidad de artillería enemiga, oculta en lo profundo de una zona industrial destruida, atacaba sistemáticamente posiciones aliadas. La unidad era móvil, estaba bien camuflada y fuertemente armada. El reconocimiento tradicional había fracasado. Un asalto frontal sería un suicidio. La tarea era fácil de explicar, imposible de ejecutar. Neutralizar o inutilizar la artillería sin perder más soldados. Arthur fue convocado. «Necesitamos su experiencia», dijo el comandante, deslizando un plano sobre la mesa. «Creemos que puede acercarse lo suficiente para manipular la artillería, o al menos inutilizarla. Nadie más puede». Arthur examinó el esquema, reconociendo la maquinaria gracias a sus años de experiencia, y se dio cuenta de que el desafío era diferente a todo lo que había enfrentado. No se trataba solo de motores o vehículos, se trataba de improvisación, sigilo y comprensión de la mente del enemigo. Durante 2 noches estudió la zona, marcando peligros potenciales, observando patrones de patrullaje enemigos y diseñando dispositivos improvisados con los restos de vehículos dañados. Los soldados se preparaban para una incursión, pero Arthur insistió en liderar un pequeño equipo a través de los escombros, convencido de que la sutileza superaría a la fuerza bruta. Se convirtió en estratega e ingeniero, combinando el conocimiento técnico con la intuición en el campo de batalla. Llegó la noche de la operación. La niebla se cernía sobre las ruinas industriales, enmascarando el movimiento, pero también ocultando el peligro. Arthur dirigió al equipo en silencio, susurrando instrucciones, comprobando cada dispositivo y asegurándose de que cada mecanismo improvisado funcionara correctamente, implacablemente. Las posiciones de artillería enemigas vibraban con movimiento. Observadores y artilleros se movían a un ritmo calculado, ajenos a la silenciosa amenaza que se acercaba. Arthur se acercó a la primera pieza de artillería, analizando los engranajes y los sistemas hidráulicos. Sus dedos trabajaban con rapidez, sorteando bloqueos, desviando la energía y realizando sabotajes pequeños pero efectivos. Un paso en falso podía alertar al enemigo y costar vidas. El sudor le corría por la frente, mezclándose con hollín y grasa, pero su mente seguía siendo una máquina, precisa y calculadora. De repente una sombra se movió. Un centinela, más cerca de lo previsto, se congeló por un instante. El corazón de Arthur dio un vuelco, pero su entrenamiento lo dominó. Hizo una señal al equipo, un gesto silencioso con la mano, y todos mantuvieron su posición. El centinela pasó sin darse cuenta, ajeno a la proximidad de la muerte. Una a una, las unidades de artillería fueron neutralizadas. Motores bloqueados, mecanismos de disparo atascados, líneas eléctricas cortadas. El equipo de Arthur se movió con disciplinada eficiencia, cada acción coreografiada a la perfección. Aún así, la tensión no se alivió. Un paso en falso sería catastrófico. Horas después, mientras los primeros rayos del amanecer se cernían sobre el páramo industrial, el equipo emergió de las ruinas. No se perdió ninguna vida. La amenaza de la artillería había sido eliminada sin disparar un solo tiro. Arthur, cubierto de mugre y agotamiento, miró a los supervivientes y comprendió la paradoja. El campo de batalla recompensaba la violencia, pero él había ganado gracias a su intelecto, habilidad y valentía.
pero la victoria tuvo un precio. La tensión en su cuerpo y mente era inmensa. Las noches en vela y las operaciones cargadas de adrenalina lo dejaban al borde de la fatiga. Los soldados lo veían no solo como un mecánico, sino como un símbolo de esperanza e ingenio. Cada misión, cada improvisación aumentaba el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Arthur comprendió algo crucial esa noche. La guerra ya no se trataba solo de motores, vehículos o mecánicos. Se trataba de decisiones, sincronización y buen juicio bajo presión. Cada vida salvada era un equilibrio entre habilidad e instinto. El campo de batalla había cambiado, y los desafíos que se avecinaban exigirían más de lo que jamás había dado. Pondrían a prueba sus límites, su moralidad y su propia voluntad de perseverancia. Al descansar por fin unas horas, Arthur volvió a pensar en los soldados que había salvado, en las vidas que dependían de sus manos y en la certeza de que cada operación, por pequeña que fuera, tenía consecuencias inmensas. La guerra estaba lejos de terminar, y comprendió que pronto se enfrentaría a la prueba definitiva, no de maquinaria, sino de valentía, estrategia y supervivencia. Los días siguientes fueron un torbellino de misiones, reparaciones e improvisación. Las manos de Arthur llevaban las marcas de la guerra, cortes, quemaduras, grasa incrustada bajo las uñas, pero era su mente la que sentía el verdadero peso. Cada decisión, cada movimiento calculado, parecía cargar con la vida de docenas de personas. Los soldados ya no lo llamaban simplemente el mecánico. Lo llamaban el salvavidas, un título que Arthur aceptaba con silenciosa humildad, aunque sentía que la presión aumentaba con cada misión. Los informes de inteligencia trajeron noticias preocupantes. Se había localizado un puesto de mando enemigo fuertemente fortificado, que controlaba múltiples unidades de artillería e interceptaba los movimientos aliados. El desafío no tenía precedentes. No era solo una misión. Era una prueba de todo lo que Arthur había aprendido, de todas las habilidades perfeccionadas durante años de experiencia bajo fuego enemigo. Un fracaso significaría no solo la pérdida de vehículos o equipo, sino también la de innumerables vidas. Arthur estudió los mapas, el terreno y toda la información que los exploradores pudieron proporcionarle. Dibujó diagramas en trozos de papel, planificando rutas, vías de escape y contingencias. La operación requeriría precisión en el tiempo, pericia técnica y sigilo como nunca antes. Por primera vez dudó, no de su habilidad, sino de si algún humano podría sobrevivir a la complejidad y el peligro de lo que se avecinaba. Cayó la noche y el equipo se reunió. Los rostros iluminados por la determinación enmascaraban la tensión que se apoderaba de cada soldado. Arthur sintió la familiar oleada de adrenalina, la misma sensación que lo había acompañado a través de incontables momentos angustiosos, pero ahora magnificada. Se pusieron en marcha, sombras contra la luz de la luna, silenciosos como fantasmas, cada paso medido. Al acercarse al puesto de mando enemigo, Arthur observó la intrincada red de defensas. Minas, cables trampa y centinelas automatizados cubrían el camino. Cada obstáculo requería improvisación. Con manos ágiles, desarmó trampas, desvió sistemas de energía y creó distracciones que permitieron al equipo avanzar sin ser detectado. Cada movimiento era calculado, un equilibrio entre riesgo y recompensa. Dentro del puesto de mando, el caos y la precisión colisionaban. Arthur guió a su equipo por pasillos, desactivando las líneas de comunicación, saboteando el equipo y asegurándose de que la capacidad de coordinación del enemigo
quedara paralizada. En un momento dado, una patrulla casi descubrió su posición. El corazón de Arthur se aceleró, pero mantuvo la compostura, indicando a su equipo que se detuviera, y pasaban como sombras. Nunca había habido tanto en juego. Las horas transcurrían como minutos. Al amanecer, el éxito de la misión era evidente. El puesto de mando enemigo estaba inoperativo, las unidades de artillería neutralizadas y las líneas de comunicación cortadas. El equipo emergió de las ruinas, cansado pero victorioso. Los soldados vitoreaban en silencio, comprendiendo la magnitud de lo logrado, mientras que Arthur permanecía estoico, consciente de que la victoria en la guerra a menudo era fugaz. Pero en medio del alivio persistía un presentimiento. El enemigo, aunque debilitado, no estaba derrotado. Arthur comprendió que la guerra no era una serie de batallas aisladas, sino un desafío continuo. Una prueba de resistencia, ingenio y moralidad. Cada vida salvada, cada misión completada, tenía consecuencias que se extendían mucho más allá del campo de batalla. Mientras contemplaba el amanecer sobre el paisaje desgarrado, Arthur comprendió la paradoja de su existencia. Se había convertido en un héroe sin disparar un solo tiro, un salvador a través del intelecto y la habilidad en lugar de la fuerza bruta. Sin embargo, el campo de batalla lo había cambiado. Ya no era el mecánico que reparaba máquinas. Era un estratega o un protector, un salvavidas. Y sabía que la prueba definitiva estaba por llegar. En los momentos de tranquilidad previos a la siguiente misión, Arthur reflexionó sobre las vidas que había salvado, las decisiones que lo habían afectado y la verdad tácita entre sus camaradas. La guerra se trataba tanto de resiliencia, coraje e ingenio humanos como de armas y tácticas. Y en algún lugar, más allá del horizonte, aguardaba un desafío que definiría no solo su habilidad, sino su esencia misma como soldado, humano y guardián de la vida. Apenas salía el sol cuando Arthur recibió órdenes para la siguiente operación. La información era clara. Una unidad enemiga había tendido una trampa que amenazaba a todo un batallón. No había margen de error. A diferencia de misiones anteriores, esta era impredecible. Cada instinto que Arthur había desarrollado durante meses de caos le gritaba que el riesgo no tenía precedentes. Preparó el equipo él mismo, inspeccionando motores, armas y vehículos hasta el último tornillo. Los soldados lo observaban con una mezcla de confianza y asombro en sus ojos. Arthur se había convertido en algo más que un mecánico. Era el ancla que los mantenía unidos, el guía silencioso a través del peligro. Sin embargo, en su pecho persistía la duda. ¿Podría la habilidad por sí sola superar una trampa tendida tan deliberada y cruelmente? El convoy se puso en marcha. Calles que antes parecían mundanas, ahora albergaban 1000 peligros. Escombros, francotiradores y explosivos ocultos. Arthur tomó la iniciativa, maniobrando los vehículos con la precisión que le otorgaban años trabajando con motores y trazando rutas. Cada giro, cada desvío, estaba calculado para minimizar la exposición. No solo guiaba máquinas, guiaba vidas. De repente llegó la emboscada. Explosiones sacudieron el convoy, levantando polvo y humo. Los soldados gritaban, buscando refugio. El corazón de Arthur latía con fuerza, pero sus manos eran firmes. Dirigió a los conductores a través de un laberinto de escombros, desvió caminos e incluso improvisó reparaciones en tiempo real en vehículos dañados. Un tanque se detuvo a pocos metros de la línea de fuego enemiga. Arthur entró en acción, reparando el motor con las manos desnudas bajo fuego enemigo. El tiempo
parecía alargarse. Cada segundo importaba. Cada decisión tenía consecuencias. Los soldados seguían sus indicaciones sin dudarlo, confiando en que los guiaría con vida. La mente de Arthur trabajaba más rápido que nunca, analizando la situación, prediciendo los movimientos del enemigo y calculando rutas de escape. Comprendió con una claridad absoluta que esta misión no se trataba solo de estrategia, sino de supervivencia, de demostrar que el intelecto, el coraje y la calma bajo presión podían salvar más que la fuerza bruta. Cuando el convoy atravesó el último puesto de control, se hizo el silencio. El batallón había sobrevivido intacto, sin vidas perdidas. El agotamiento se apoderó de los soldados, pero también había una sensación de asombro. Arthur permaneció de pie en medio del caos, con suciedad y sangre en las manos y el rostro, pero la mirada clara. Había hecho lo que pocos podían. Había convertido la maquinaria y el conocimiento en salvación. Más tarde, en la improvisada tienda de mando, los oficiales ofrecieron elogios, medallas y reconocimiento. Pero Arthur rechazó los elogios. Comprendió algo profundo. La victoria era fugaz, el reconocimiento temporal. Lo que importaba eran las vidas salvadas, las decisiones tomadas bajo una presión insoportable y el vínculo forjado con quienes habían confiado en él implícitamente. Al caer la noche, Arthur recorrió el campamento, reflexionando sobre la experiencia. De mecánico en un pueblo tranquilo a ser el sustento de los soldados en una zona de guerra, había sido puesto a prueba de maneras que ningún civil podría imaginar. Pensó en los hombres que se habían reído de su obsesión nerd con los motores y que ahora lo llamaban héroe. Pensó en cada momento de duda, cada riesgo, cada fracaso que había evitado por poco. Y comprendió la verdad que la guerra le había enseñado. El heroísmo no siempre se trata de valentía en el momento. Se trata de competencia silenciosa, calma bajo fuego y la voluntad inquebrantable de mantener a otros con vida. Y sin embargo, incluso en este triunfo, una sombra de incertidumbre. Quedaba algo. Arthur sabía que el mundo más allá del campo de batalla era diferente, impredecible, y lo esperaba para tomar decisiones que resonarían con la misma fuerza que cualquier misión que hubiera liderado. La guerra había terminado para el batallón, pero la guerra interna, la guerra que definiría su identidad, su propósito y su humanidad, estaba lejos de terminar. Miró al horizonte, con los motores funcionando suavemente al ralentí de fondo, y se susurró a sí mismo: «Solo hice mi trabajo». Pero en el fondo sabía que la verdad era más compleja. Su trabajo había sido más que reparaciones y mantenimiento. Había sido la diferencia entre la vida y la muerte, el caos y la supervivencia. Y ahora, la verdadera pregunta se cernía sobre él. ¿Podrían las habilidades, la calma y el coraje forjados en la guerra llevarlo a salvo a través de un mundo que exigía un tipo de batalla diferente? Una que no se librara con maquinaria, sino con decisiones, confianza y el peso de la memoria. Arthur había sobrevivido a la guerra. Había salvado vidas. Se había convertido en leyenda a los ojos de quienes lo siguieron. Pero mientras se adentraba en la oscuridad, con el tenue rugido de los motores apagándose tras él, un pensamiento persistía. Las mayores batallas nunca son las que se libran en el campo de batalla. Son las que se libran en el interior, y sus resultados nunca están garantizados,